En este video, también como todos los demás, dividido en dos partes, voy a hablar de varios puntos. El modelaje de proporciones empleando la distribución beta, luego un ejemplo del uso de este modelaje de proporciones, luego voy a hablar de conteos con exceso, así entre comillas, de ceros, voy a explicar modelos inflados en ceros, y voy a hacer un ejemplo al respecto en la segunda parte de este video. Entonces, las proporciones son, como todo el mundo sabe, valores reales acotados entre 0 y 1, que surgen a partir de datos binarios o de conteos, es decir, cuando transformamos las presencias o ausencias dividido por el número total de observaciones en una proporción, o como registros continuos. El artículo de Duma y Weldon es una muy lúcida revisión al respecto, que recomiendo su lectura. Entonces, estas proporciones pueden ser modeladas cuando surgen de datos binarios transformados en proporción, suelen ser modelados como datos binarios agrupados o como tasas. Tasa quiere decir como conteo por unidad de esfuerzo con un offset. Y en el segundo caso, cuando son registros continuos, es decir, cuando se registra específicamente una variable que está acotada entre 0 y 1 como una proporción, estas deben ser modeladas utilizando la distribución beta. Esta distribución beta, que ahora voy a explicar, tiene dos parámetros, generalmente anotados en la literatura como alfa y beta, pero para impedir el uso de la letra beta como parámetro de la distribución beta, yo decidí ponerles como nombres A y B. Entonces, la fórmula de la distribución beta es la siguiente, donde y minúscula son los valores de la variable aleatoria numérica continua, y esta letra corresponde a la letra mayúscula gamma, que denota la función gamma, que es el equivalente de los factoriales para valores reales. Y A y B son los parámetros de la distribución. Entonces, con los parámetros A y B se puede obtener la media de la distribución, y con los parámetros A y B también se puede obtener la varianza de la distribución. Aquí se nota efectivamente que dado que la media es A sobre A más B y la varianza contiene A sobre A más B, la media y la varianza no son independientes en la distribución beta. La distribución beta es una distribución extremadamente plástica. Puede tener muchas formas en el intervalo en el cual está definida, y aquí ilustración de lo mismo para diferentes valores de A y de B. Entonces, esta distribución beta expresada originalmente en función de los parámetros A y B puede reexpresarse en función de una media y un parámetro de dispersión. Esta es la forma de hacerlo. El valor esperado es su media, y la varianza está asociada a la media y a este parámetro de dispersión que llamamos phi, que es igual a A más B. Y se usa la función de enlace logit para modelar esta variable. La función logit es el logaritmo del valor de la variable, que es una proporción, sobre 1 menos la proporción. Entonces, esta función de enlace no está definida exactamente en 0 ni exactamente en 1. La razón es porque si uno sustituye por 0 en esta función, en esta expresión, o por 1 en esta expresión, eso no está definido. Entonces, una solución para resolver este problema es aumentar n es el número de datos, es transformar todos los valores originales en estos valores y asterisco, y esto genera un muy pequeño cambio que evita los ceros y los unos en esta función. Entonces, reexpresada de esta manera, la distribución beta puede tener una multiplicidad de formas, como U invertida, puede ser incluso hasta uniforme. Entonces, la distribución beta también se puede emplear para modelar variables de respuesta que estén acotadas entre un mínimo y un máximo. Entonces, lo que se hace en esta circunstancia es transformar la variable original, restarle el mínimo y dividirla por el rango de los datos, y modelar la variable resultante y asterisco como una distribución beta. Entonces, los GLM de proporciones. Vamos al ejemplo que voy a resolver. Concierne unos trabajos de Oñatibia, Gastón Oñatibia y colaboradores, que se deseaba estudiar el efecto del pastoreo de ovejas sobre la cobertura. Esa va a ser la variable de respuesta de comunidades herbáceas en paisajes. En paisajes, si las variables de respuesta eran el número y el tamaño de parche y la distancia entre parches en 3 zonas de diferente productividad primaria. Entonces, se importan los datos. Aquí tenemos las 3 zonas de diferente productividad primaria. Aquí tenemos la variable de respuesta, que es total cover, que son proporciones
como se ve aquí, que van entre 0,29 y 0,72, y aquí tenemos estadísticos descriptivos de las otras variables explicativas. Entonces lo primero que voy a hacer es estandarizar las variables explicativas. Entonces este comando scale, aquí selecciono las variables explicativas a transformar, scale igual true le sustrae la media, center igual true le sustrae la media, scale igual true le divido por la varianza, y luego se pone la variable respuesta en este nuevo data frame resultante, así como la variable productividad, estas tres zonas diferentes de productividad primaria, en este nuevo data frame df.s, que es el que se va a utilizar a la hora de hacer los análisis. Entonces el análisis exploratorio de datos lo podemos obtener, primero observamos aquí la relación entre la variable de respuesta y las variables explicativas numéricas. Entonces observamos que hay una disminución de la cobertura a medida que aumenta la presión de pastoreo, que hay un aumento de la cobertura a medida que aumenta el tamaño del parche y una disminución de la cobertura a medida que disminuye el tamaño del parche. En la diagonal tenemos los gráficos de densidad de cada una de estas variables, incluyendo la variable de respuesta, para diferentes valores de productividad. Y lo que observamos también es que hay algunos pares de variables explicativas. Estos son los comandos para hacer el gráfico de la librería con el comando ggpairs. Entonces lo que observamos es que hay algunas pares de variables explicativas que tienen una muy alta correlación entre sí, en particular el número de parches y el tamaño de parches. A medida que aumenta el número de parches, el tamaño de los parches suele disminuir, como es bastante razonable suponer. Entonces habría que seleccionar entre estas dos variables explicativas que tienen, como repito, una muy alta correlación global. Habría que seleccionar cuál de ellas colocar en el modelo. Entonces el modelo estadístico va a ser la cobertura total, la variable de respuesta se modela como distribución beta y el logit de la media de esta distribución beta como función lineal de las variables explicativas numéricas y categóricas. Entonces las variables explicativas a considerar va a ser la interacción potencial que existe entre la presión de pastoreo y la productividad, el tamaño del parche y la productividad y las distancias entre parches. Entonces es posible además incluir variables explicativas en el parámetro phi, ese parámetro de dispersión de la distribución beta, y para eso se va a modelar, ese parámetro phi tiene que ser estrictamente positivo, y para eso se va a utilizar una función de enlace particular para ese parámetro phi, y esa va a ser la función de enlace del logaritmo. Entonces se van a poder incluir variables explicativas, estas mismas que incluimos para explicar la variación de la media u otras eventualmente. Entonces vamos a considerar dos modelos y vamos a escribir aquí la fórmula de los dos modelos. Esto es simplemente un comando. BF es un comando de la librería BRMS que permite escribir la fórmula. Entonces veámoslos por partes. Este paréntesis resaltado en amarillo comienza aquí y termina aquí. Entonces tenemos la variable, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, la variable de respuesta y los efectos a modelar en la media de la variable, más LF es la forma de modelar el parámetro phi, y aquí estamos indicando que el parámetro phi no va a tener variables explicativas. En contraste, en la segunda fórmula tenemos la misma presión para el efecto de las variables explicativas sobre la media, y tenemos en este modelo que la variable de respuesta, que las mismas variables explicativas las estamos modelando para el parámetro phi. Entonces lo que vamos a hacer es que ajustaremos ambos modelos y haremos una selección de modelos para ilustrar las cosas que vimos en videos anteriores. Entonces vamos primero a definir las distribuciones previas que hay que especificar para cada uno de estos dos modelos. Entonces para el primero de los dos modelos tenemos aquí el parámetro phi, que es un parámetro particular de la distribución. Hay que especificar una previa para esta distribución. Tenemos el intercepto de este modelo, y luego prestemos atención aquí. Tenemos la productividad, tiene tres niveles: high, low y medium. Aquí tenemos productividad low y productividad medium. Eso quiere decir que tiene el nivel de referencia que está indicado aquí en el intercepto,
el nivel de referencia va a ser a productividad high. Entonces, este prod medium y prod low son diferenciales de intercepto con respecto al grupo de referencia. Aquí tenemos presión de pastoreo. Entonces, como la presión de pastoreo está siendo modelada en interacción con las otras variables, esta es la presión de pastoreo para el grupo de referencia. Esto va a ser entonces una pendiente y estos van a ser diferenciales dependientes de la presión, del efecto de la presión del pastoreo sobre la cobertura para productividad baja, diferencial dependiente de que relaciona la presión de pastoreo con la cobertura para la productividad media. Las distancias entre parches no son modeladas en interacción con ninguna otra variable, entonces en consecuencia esto es una pendiente que es global para todo el set de datos. Y aquí tenemos exactamente el mismo razonamiento con la variable tamaño del parche que hemos empleado para aquí, para definir diferenciales de interceptos y diferenciales dependientes. En este caso, estas son las previas que hay que especificar. Entonces, las distribuciones previas se definen en el espacio o escala de la función de enlace para cada uno de los parámetros que están siendo modelados. Logit para la media y log para el parámetro de dispersión phi. Entonces vamos a considerar, y luego voy a explicarlo en la siguiente diapositiva, estas previas para el intercepto y para todos los coeficientes tipo B, es decir, para todas las pendientes y diferenciales dependientes. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, el hecho que señalemos para todos los coeficientes tipo B, es decir, para todos los pendientes, interceptos, diferenciales de interceptos y diferenciales dependientes, una distribución normal con media 0 y varianza y desviación estándar 0,5, quiere decir que el 95% de los valores estarían entre -1 y +1. Y eso es en escala logit. Recordemos además que las variables explicativas fueron estandarizadas. Entonces, para el intercepto, decir logit igual a 0,5, para el intercepto decir que vamos a poner una distribución normal con esta media igual al logit de 0,5, es decir que se espera que la cobertura visual sea en promedio 50%, con una desviación estándar que va entre un máximo de 0,8 de cobertura y un mínimo de 0,8 de cobertura, y entonces lo que vamos a emplear para definir esta distribución, esta desviación estándar de la previa de la distribución normal, es utilizar la idea de Wang. Entonces en este caso esperaríamos que la cobertura esté por defecto entre el 20 y 80%. Bien, como no se especifica una distribución previa para el parámetro phi, entonces se acepta la previa débilmente informativa propuesta por el software. Entonces les pido entonces, si hacen este ejercicio, que examinen las previas para el otro parámetro. Entonces los dos modelos que queremos ajustar son los siguientes. Va a ser el modelo M1 con la fórmula .m1 y el modelo M2 con la fórmula .m2. En el caso del segundo modelo hay algunos pequeños problemas de convergencia, por lo cual, a sugerencia del software de BRMS, de la librería BRMS que estamos empleando, hay que añadir estos elementos adicionales. Entonces, vamos a examinar los valores de R sombrero y del tamaño de muestra efectivo. Y entonces, antes de examinar los resultados del modelo, lo que vamos a hacer de los modelos que son adecuados, eso lo vamos a ver en un segundo, lo que vamos a hacer es añadirle el criterio leave-one-out, el LU, y vamos a comparar los dos modelos a fin de seleccionar cuál de los dos modelos vamos a emplear. Entonces, M1 es el modelo más simple, pero la diferencia en el criterio de validación, de validación cruzada, leave-one-out cross validation, es que es menor que la desviación estándar de la diferencia. Es decir, estas diferencias entre los modelos es menor que la desviación estándar de dicha el error estándar de dicha diferencia. Entonces, un poco arbitrariamente, sin ningún criterio muy sólido, yo elegiría entre los dos modelos el modelo M1 por su simplicidad, sin que ello por eso implique que el modelo 2 sea inadecuado.
Entonces hemos seleccionado los modelos, vamos entonces a mirar los resultados. La primera cosa a ver es verificar efectivamente como indicio crudo y aproximado que el modelo aparentemente convergió. Esto nos da el estadístico de resumbrero, y que tenemos una gran cantidad de valores, de muestras, gran cantidad de valores estadísticamente independientes en nuestras cadenas. Entonces, vamos a identificar las partes que contienen interacción entre los modelos. Bien, esto refleja las interacciones diferenciales dependientes de la pendiente de presión de pastoreo, de cobertura total contra presión de pastoreo, son diferenciales dependientes, y estos son diferenciales dependientes para la otra variable tamaño del parche. Aquí tenemos las medias de las distribuciones posteriores, la desviación estándar de las distribuciones posteriores y los intervalos de credibilidad para cada uno de estos parámetros. Entonces, veamos esto en un poco más de detalle. Entonces, como las variables explicativas fueron estandarizadas, podemos evaluar su efecto relativo para cada nivel de presión de pastoreo. Entonces, lo que hay que hacer es obtener las ecuaciones. Entonces, para el nivel de pastoreo de referencia, que es el que está en el intercepto, aquí tenemos el intercepto, tenemos esta ecuación que se puede extraer de la tabla más arriba. Para el nivel de pastoreo medio, simplemente para obtener el intercepto hay que sumarle 0,03, entonces este es un diferencial de interceptos con respecto al intercepto del grupo de referencia. Para la variable pastoreo, para la variable presión de pastoreo hay que restarle 0,07 al intercepto del nivel de referencia, y para la variable tamaño del parche hay que restarle 0,06 con respecto al nivel de referencia, y para la otra variable que no tiene interacción con la variable explicativa categórica, productividad primaria, tenemos simplemente la pendiente global. Lo mismo podemos hacer para el otro nivel de la variable explicativa categórica, productividad primaria, y haciendo todo esto obtenemos las siguientes ecuaciones. Entonces, con estas ecuaciones lo que nosotros podemos hacer es comparar estos coeficientes, y los podemos comparar tanto dentro de un nivel de productividad primaria. Entonces, por ejemplo, tomando el nivel de productividad primaria alto, vemos que el efecto de el tamaño del parche es 5 veces mayor que el efecto de la presión del pastoreo sobre la cobertura global del sistema. O tomando, por ejemplo, la presión de pastoreo baja, vemos que el tamaño del parche tiene aproximadamente 2 veces más importancia o más influencia sobre la cobertura total que la distancia entre parches. Asimismo, nosotros podemos compararla entre niveles entre niveles de productividad primaria. Entonces podemos comparar, por ejemplo, y decir que la magnitud del efecto de la presión de pastoreo es 6 veces mayor cuando la productividad es alta que cuando la productividad es medio baja, y podemos hacer comparaciones del mismo tipo para la otra variable, que es el tamaño del parche. Esto revela el interés de estandarizar las variables explicativas de manera de comparar de forma cualitativa las magnitudes de efecto entre y dentro niveles de la variable explicativa categórica incluida en el modelo como interacción. Entonces, en todo GLM que emplea una función logit, una función de enlace logit, se puede utilizar la llamada regla del 4 para indicar el efecto máximo de cada nivel de una variable explicativa numérica. Entonces, esto proviene de calcular, se puede ver en el artículo de Gelman y colaboradores, el máximo de la derivada de la función logit inverso. Bien, entonces, con esto lo que estoy tratando de decir es que tomemos la variable tamaño del parche, es que dividiendo 0,29 entre 4, eso da 0,07, es un cambio en una desviación estándar del tamaño del parche, o sea, un cambio en 10,2 unidades de área de parche, induce un aumento máximo de 0,072 en la cobertura global promedio.
Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es guardar las distribuciones posteriores de todos los parámetros en este objeto, y aquí tenemos una pequeña visualización de las dos primeras filas del mismo. ¿Bien? Vamos a estudiar entonces primero la convergencia de las cadenas. Los comandos están en el script que me puede ser solicitado por email. Entonces lo que vemos aquí, esto corrobora lo obtenido por el estadístico R Sombrero, en que las tres cadenas convergieron, obtenidas por simulación por el algoritmo de cadenas de Markov hamiltoniano, convergen a una única distribución posterior estacionaria para cada uno de los parámetros de este modelo. En cuanto a la autocorrelación de los parámetros muestreados incluidos en cada cadena, vemos que en general es relativamente baja, pero hay excepciones. Por ejemplo, para la presión de pastoreo del nivel de referencia, para valores separados por pocos datos, por pocas iteraciones en la cadena, pueden tener correlaciones de hasta 0,4. Lo mismo pasa para otros casos. Entonces, en estos casos lo único que se puede sugerir es aumentar la longitud, el número de simulaciones a hacer durante la cadena, o aumentar el sin, es decir, descartar más valores aceptados de la cadena para reducir la autocorrelación que existe entre los mismos. Entonces, las medias y la credibilidad de los intervalos y los intervalos de credibilidad de los parámetros del modelo son los siguientes, colocando un 0 a título estrictamente indicativo, no para hablar de significancia estadística. Entonces tenemos aquí las medias de las distribuciones posteriores, y en azul los intervalos de en celeste, perdón, los intervalos de credibilidad del 50%, y en azul oscuro más o menos una desviación, un error estándar para cada parámetro. Se puede calcular también el R cuadrado bayesiano. Este modelo explica entonces 98,6% de la variabilidad de la variable de respuesta. Podemos realizar el análisis de residuos en 4 pasos muy simples. La primera es obtener la distribución predictiva posterior del modelo M1. Aquí tenemos entonces 1000 valores para cada uno de los datos de nuestra variable de respuesta. Entonces obtenemos los randomized quantile residuos, los RQR, y eso se hace con la librería Dharma. Entonces se emplea esta distribución predictiva posterior traspuesta, hay que transponerla simplemente para poder utilizar este comando. El valor de la variable explicativa, el valor de la variable de respuesta, los valores predichos de las variables explicativas, y este último componente. Se guardan los resultados aquí en este objeto. Este objeto se convierte a distribución normal, ¿bien? Y se crea un data frame con toda la información necesaria para obtener los gráficos. Entonces allí vamos a colocar este data frame con los residuales que acabamos de generar, los valores de las variables explicativas, ¿bien?, los valores predichos, el promedio de los valores predichos, y los estadísticos de Pareto, que nos van a indicar la relevancia de cada dato la importancia de cada dato. Es una especie de análisis de sensibilidad en los parámetros estimados de este modelo. Todos estos objetos van a ser guardados en este dataframe res.m1. Y entonces, con ese dataframe, los códigos para los gráficos están aquí. Hacemos los gráficos habituales. Entonces, el primer gráfico es la media de los residuales contra los valores predichos. Los residuales contra la media de los valores predichos. Entonces aquí obtenemos una razonable dispersión al azar, no observamos absolutamente ninguna tendencia visualmente discernible. Lo mismo cuando estudiamos la relación entre los residuales y la presión de pastoreo, los residuales y el tamaño del parche, o los residuales y
en las distancias entre parches. Recordemos que todas las tres variables explicativas están estandarizadas. Entonces 0 equivale a la media, y esto es la media más una desviación estándar, la media menos una desviación estándar. Entonces, en estos cuatro gráficos lo que observamos es una dispersión al azar razonable para los gráficos, para todos los puntos en estos planos, sin observar ninguna tendencia discernible. Aquí lo que observamos en el QQ-plot, para saber si nuestros residuales tienen distribución normal, observamos un ajuste, diría, mediocre. Hay una cierta cantidad de puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se separan de esta banda de 95% de confianza. Y cuando observamos los estadísticos K de Pareto para todos los puntos, encontramos que si bien hay una mayoría de puntos que están en el rango excelente de los valores de este estadístico, hay 2 o 3 que están en el rango muy malo, malo o muy malo. Bien, entonces estos valores que corresponden al dato 10, al dato, lo podemos identificar, 47, y al dato 46, podríamos reajustar los modelos sin esos datos y ver entonces, comparar las diferencias con el modelo M1 que acabamos de ajustar. ¿Bien? Entonces vamos a realizar un Posterior Predictive Check utilizando la distribución predictiva posterior. Entonces con esto voy mostrando los códigos. Con esto vamos a calcular, ver cómo el modelo, vamos a generar un gráfico que nos va a permitir ver cómo el modelo genera todos los datos, la distribución, un gráfico de densidad de todos los datos. Bien. Esto es básicamente, el comando fundamental es esto, el resto son pequeñas modificaciones para mejorar la apariencia final del gráfico tipo ggplot que se guarda en este comando. Luego vamos a tratar de ver cómo el modelo es capaz de predecir la media. Vamos a tratar de ver cómo el modelo es capaz de predecir los intervalos y cómo el modelo es capaz de predecir los máximos de cobertura, si es eso una cosa que nos importa, para cada nivel de productividad primaria. Finalmente colocamos todos estos gráficos en una sola misma pantalla gráfica y vamos a visualizarlo. Entonces el primero tenemos muchas simulaciones en celeste a partir de la distribución predictiva posterior, muchas simulaciones y los datos reales del modelo en esta curva de densidad en azul oscuro. Entonces vemos que el modelo puede predecir los datos que fueron empleados como una realización típica que está efectivamente en el medio de todo este conjunto de simulaciones. Luego, para cada dato, entonces nosotros podemos ver cuán bien el modelo predice. Los datos están en los puntos, los círculos celestes corresponden a la media de la distribución posterior para cada dato, y las barritas apenas visibles corresponden al intervalo de credibilidad del 95%, y vemos que para la mayoría, pero no para todos los datos, el modelo es capaz de predecir razonablemente como un resultado típico cada valor que fue empleado en la simulación. Aquí podemos notar también que el modelo es capaz de predecir como una realización típica la media de la variable de respuesta, aquí señalada como una línea azul oscura. Y para diferentes niveles de productividad el modelo puede predecir el máximo de la cobertura total, no ya como una realización típica, sino tiene dificultades para hacerlo. Todo modelo empírico, todo modelo estadístico tiene que fracasar en algún momento. Hay ciertos aspectos que no va a poder idealmente predecir. Y esto es tremendamente útil de saber, porque eso nos dicta el contorno de situaciones en las cuales el modelo es relevante. Si predecir el máximo de la cobertura total de plantas en esos pastizales es un objeto importante a los efectos de las consecuencias para el manejo de esta situación, entonces este modelo tiene dificultades y habría que considerar modificarlo de otra manera. Entonces este modelo es capaz de predecir ciertos aspectos
como la distribución, la curva de densidad global de los datos, cada uno de los datos, la media en forma ideal, pero hay ciertos aspectos como el máximo para cada nivel de productividad en el cual este modelo tiene dificultades para hacer esa predicción. Bien, esto es como hacer un test de estrés. Si uno se pone cada vez más exigente, ya no de predecir el máximo para todos los datos, sino el máximo para cada nivel de una variable explicativa categórica, eventualmente el modelo va a fracasar. Y eso entonces denota, y es importante así saberlo, el rango de confianza que le podemos atribuir a los resultados empíricos de este modelo estadístico. Entonces podemos generar curvas condicionales, los efectos condicionales generados por este comando conditional-effects, los guardamos aquí y tenemos estos efectos condicionales para los efectos simples de cada variable y las interacciones. Entonces vamos a generar estos gráficos que nos dicen el efecto de la presión de pastoreo para cada nivel de productividad. Entonces vemos que efectivamente el modelo es bastante pobre en su capacidad predictiva de los efectos del pastoreo, de la relación entre los efectos del pastoreo y la productividad. Los datos están efectivamente muy lejos de las curvas predichas por el modelo, de ahí el interés de colocar los datos. En el caso del tamaño de los parches, el modelo hace un mucho mejor trabajo a la hora de predecir a través de estas curvas condicionales la relación con entre la cobertura total y el tamaño del parche, y en el caso de las distancias entre partes el modelo hace un trabajo bastante razonable al predecir la relación global aquí encontrada. Paro aquí.